Muy buenas, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, el director de teatro Álvaro Arcos, director del Cali Teatro, y para conversar con Álvaro tenemos a Gabriel Uribe, un también director y docente investigador de teatro del Departamento de Teatro de la Universidad del Valle. De manera pues que tenemos mucho teatro hoy en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Álvaro Arcos y el profesor Gabriel Uribe vamos a hablar del teatro en esta ciudad de Cali. Álvaro ha estado vinculado más de 40 años a la actividad teatral de esta ciudad, ha hecho un gran aporte con Cali Teatro, antes el Teatro Foro de Cali. Pero antes de conversar con Álvaro vamos a ver una nota. Yo entro a estudiar a Bellas Artes en el 73-74 y tenemos mucho lío con un profesor argentino, Julián Romeo. Y en esa época nos invitaban mucho a ver comedias españolas y a este profesor le chocaba mucho ese tipo de teatro. Y un día nos dice, los voy a invitar a ver una obra de teatro hecho con niños, pero mejor que eso que a ustedes tanto les gusta. Y nos lleva al Teatro Municipal a ver La Espada de Madera, de Jairo Aníbal Niño. Nosotros desprevenidos vimos la obra. Yo recuerdo mucho una escena donde una niña rompe un periódico y dice, todos estos periódicos dicen mentiras. A mí me encanta la obra. Y a la salida me presentan al director, que me pareció muy joven, un pastorcito muy joven, Álvaro Arcos. Yo no estaba viviendo en Cali, pero venía a un festival que había y el taller se hacía en la sala de él. Y recuerdo que como el manejo del espacio, de la familia, alrededor del trabajo. Pues siendo muy niña trabajé como en una obra, participé en una obra con mi papá y ya más adelante me vinculo nuevamente, pero como a la parte administrativa. Ese pues es como mi mundo, ya en la parte de atrás ya no me dejan actuar, ya me dediqué a la administración, entonces eso es lo que hago ahora, pero siempre rodeada pues del mundo teatral. Escribí mi primera obra panfleto, que se llamó La Rata Mona. Es una obra anti todo, ¿verdad? En esa época me gustaba mucho, todavía la recuerdo mucho porque tenía mucho humor. Yo inventaba canciones, no sé cómo, La ignorancia atrevida y tal. Y a Álvaro Arcos le encanta y la monta con este grupo en el que yo había visto La Espada de Madera, monta La Rata Mona, y el primer montaje mío que se lleva pues a escena. Cuando uno entra a la sala, que ve todas estas fotos del proceso de la construcción de la casa, y entonces es como un ejemplo del oficio del actor, del oficio del hombre de teatro, ¿no? Aquí conversando después de esta precisa nota, es inevitable, Álvaro, hablar de tus inicios y de La Espada de Madera y de cómo llegaste a ser profesor de teatro y a hacer teatro aquí a Cali. ¿Cómo fue ese comienzo tuyo en la ciudad como director teatral? Bueno, en principio yo ingresé a la Escuela de Teatro de Bellas Artes con el entusiasmo
de ser un actor de teatro de mucho prestigio, ¿sí? Reconocido mundialmente e incluso, ¿sí? Preparado a ponerme gafas oscuras cuando gozara de mucha popularidad en la calle, ¿sí? Pero por cuestiones de el oficio, entonces un día llamaron a la escuela de teatro solicitando a un profesor de teatro para Buga. Y felizmente en ese momento no estuvo Jorge Herrera, digamos el alumno preferido de Enrique Buenaventura. Y la secretaria, Aida Martínez, hermana de Lucia Martínez, una gran actriz, fundadora del TEC, me dijo, vaya usted. Entonces le dije, no, Aida, yo no soy capaz. Me dijo, pastuso bruto, usted es capaz, vaya. Y me fui al liceo y entonces allá monté, entre otras, Antígona, que con eso prácticamente me gané la destitución en el liceo femenino, ¿sí? Me echaron por haber montado una obra, entre comillas, con escenas indecentes. De ahí me sacan del liceo y entro al INEN en la década 70, en los años 70, 71, en sus inicios, ¿sí? de mucho apogeo, y entonces se me ocurre montar La espada de madera de Jairo Aníbal Niño, una obra donde se habla de los terratenientes, de el capitalismo, del imperialismo norteamericano, que lo representábamos a través de un Drácula, que cuando abría la capa, entonces se veía la bandera de los Estados Unidos. Cuando la vicerrectora académica, Nimia Oliva Sá, se da cuenta de lo que yo estoy montando en el INEN, dice, no, primero hay que ver la obra para ver si nosotros damos el visto bueno y salga, porque en una institución oficial usted no puede venir a montar lo que quiera. Yo le dije, listo, prepare, cuando quiera yo le preparo el ensayo para que la vea. Dijo, bueno, tal día. Y entonces yo me fui por todos los departamentos del INEN invitando a los profesores. Entonces le dije, mire, ahí posiblemente va a suceder esto, la vicerrectora académica quiere ver la obra para ver si permite que salga o no salga. Yo necesito que ustedes también vayan al ensayo y den su opinión. Y dicho y hecho se fue todo el profesorado. Y todo el profesorado me respaldó, entonces la vicerrectora no pudo hacer nada. Luego con esa obra nosotros fuimos a Manizales al Festival Latinoamericano de Teatro en el 73, 1973, que fue, me acuerdo mucho, por el golpe de Estado en Chile, ¿sí? y el asesinato de Allende. Entonces ahí presentamos la obra y para sorpresa nuestra, Le Monde de París saca un artículo hablando también sobre La espada de madera. Sí, una obra, digamos, panfletaria, si se puede decir, pero que cuestiona, que pone a pensar a la gente, al público, imagínense, y a niños, yo ya metiéndolos por ese lado de las ideas revolucionarias y de Mao Zedong y de todas esas cosas, ¿sí? A tan temprana edad, pues entonces la obra causa impacto, gusta mucho y que realizada con niños, pues ya por el solo hecho de estar montada por niños, eso ya tiene de por sí un 90% de ganancia, ¿no? Ya le llega al público. Entonces la espada de madera de Jairo Aníbal Niño es de mucho impacto desde el punto de vista social y también la ve, digamos, tuvimos la oportunidad que la viera Jairo Aníbal en Bogotá, en una temporada que hicimos allá. Bueno, Álvaro, pero ¿y los inicios? ¿Dónde salió el germen del teatro? ¿Fue en la ciudad de Pasto? ¿Tuvo que los carnavales? Ah, bueno, no, le cuento. Entonces... Sí, tienes que hablar un poco de tus orígenes pastusos. Así no, pero es que me desvío un poco del tema. Entonces, yo entré a la escuela con ganas de ser actor, pero ya por cuestiones del destino me enrumbé por otro lado, el de director, oficios varios, ¿sí? Entonces, buscar plata, barrer, trapear el escenario, construir el escenario,
buscar el material para el escenario, hacer de actor unas veces, otras veces de director, de lo que fuera. Pero mis orígenes, bueno, en mi casa no hay artistas, ¿sí? Todo menos artistas. Pero desde muy pequeño en el colegio de las franciscanas en Pasto, yo comencé a sentir un apego hacia el teatro con base en la participación en las veladas que organizaban las monjas. Ya luego con la venida aquí a Cali, por recomendación de Manuel Estrada, un pintor nariñense radicado en Bogotá, pues me orienta y me sugiere que entre a la Escuela de Bellas Artes, que vaya donde el maestro Enrique Buenaventura. Por el apellido, yo asociaba a Buenaventura con un señor negro, ¿sí? Y me imaginaba que él daba las clases por allá en una piecita, en una casita. Pero cuando ya llegué a Bellas Artes, pues la sorpresa fue enorme, y ahí comencé mis estudios, y ya digamos, a partir de ahí, me fui por el mundo del teatro hasta el día de hoy. Pero además de irte por un camino muy especial del teatro, también tuviste un camino por una militancia política que, entre otras cosas, era adversa a la del maestro Buenaventura, ¿no es así? Ah, sí, claro. Bueno, siempre he sido una persona que me identifico con el momento social, ¿sí? Que no permanezco ajeno a todo lo que pasa, a todo lo que ocurre desde ese punto de vista en la ciudad y en el país. Y siempre me he identificado, digamos, con obras de teatro que hablen, que digan cosas muy concretas sobre lo que nos toca, ¿sí?, a todos nosotros. Entonces, fácilmente o llevado por ideas revolucionarias de aquel entonces, yo entro a militar concretamente con el MOIR, en calidad de artista, de director de teatro en el campo del Frente Cultural, Y esa participación, de la cual yo no me arrepiento en ningún momento, me permitió una visión más profunda, ¿sí?, desde el punto de vista social y político de nuestro país, de conocer más directamente las necesidades de nuestro pueblo y de llevarme a él de una manera, pues, muy directa. La experiencia mía a través de la presentación de los sketches o del teatro rápido que hacíamos callejero en el sector de los cañaduzales, ¿sí?, de los corregimientos, de las veredas, del Valle del Cauca, en las esquinas de las calles, en plena vía pública, pues hizo que esa experiencia me fortaleciera más y pues me permitiera tener una visión más humana de toda nuestra problemática. Fue una etapa muy bonita. Pero de mucha discusión, porque se discutía mucho. Claro. Enrique hacía parte también de ese movimiento teatral colombiano, con sus posiciones, también un hombre bastante crítico, un hombre de izquierda. Hubo mucha discusión. Yo me acuerdo muy joven, por ejemplo, todos los debates en Manizales. Eran debates no solamente del movimiento teatral colombiano, cultural colombiano, sino latinoamericano. Nos tocó la época en que hubo el debate con Vargas Llosa. Yo creo que en esa etapa, pues, tú ibas a esos festivales. ¿Qué te dejó Manizales, por ejemplo? Bueno, mire, sobre lo que usted dice hay una cosa importante que recuerdo en este momento. Esa etapa, digamos, la etapa del teatro universitario, del teatro panfletario, como se lo quiera hablar, es una etapa muy importante en el desarrollo, ¿sí?, escénico del país. Cuando se presentaba una obra de teatro, perfectamente la obra podía durar
1 hora en escena, pero la discusión sobre la obra, Duraba el foro, horas y horas. duraba 5, 6, 7, 8 horas de discusión. Nos amanecíamos discutiendo. Nos amanecíamos y entonces comenzaban a salir las citas acerca de el arte y la literatura según Mao, según Lenin, según Marx, y eran unos debates muy profundos. Según Trotsky. Sí, muy profundos. Y entonces aparecían las diferentes posiciones políticas, o la de los mamertos, o la de los moiristas, y la de los trotskistas, que a veces pues ya del diálogo, del debate verbal, pasábamos ya casi un poco al físico. Y una cosa muy importante, en ese momento, ver a un estudiante, a una persona de teatro, con los libros del marxismo-leninismo debajo del brazo, sí, en sus manos, era tan común como ver ahora pues a esa misma juventud con el celular, con el BlackBerry, con el computador y chateando, y ese es su mundo, y de ahí no salen. Bueno, como ven, mucho teatro, mucha historia de nuestra ciudad y de este país, desde el arte y la cultura. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Conversando. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el director de teatro Álvaro Arcos y con Gabriel Uribe del Departamento de Teatro de la Universidad del Valle. Antes de continuar esta amena conversación sobre el teatro colombiano y el teatro aquí en Cali, vamos a ver otra nota. El teatro es un sistema. Y yo tengo la metáfora de la selva, ¿no? No podemos decir que la selva son los grandes árboles, sino que la selva también es lo que hay allá abajo en el pantano, los hongos, las hormigas, ¿no? La maleza que llamamos. Todo es un sistema. Y igualmente el teatro aficionado, el teatro estudiantil, la animación teatral, o sea, el teatro usado para promover comunidades, etc. Y el teatro profesional, ya sea experimental, intelectual o, entre comillas, farándula, son todo un sistema y unos apoyan los otros. Toda la historia del teatro latinoamericano está marcado por el teatro universitario, ¿no? O sea, venimos de una escuela muy fuerte, de una época contundente de movimientos políticos fuertes, donde los jóvenes por medio del teatro podían marcar una diferencia y agruparse, digamos, y traer unos públicos distintos que no estaban, digamos, dentro de las esferas del arte tradicional o de la alta cultura. Y entonces, aparte del movimiento, digamos, político que hizo parte también Álvaro con mucha fuerza y con mucha vehemencia, es esta escuela de teatro nuevo, de teatro que hable del problema social, que hable transformando, ¿no? Cuando el teatro que hacía Álvaro Arcos empieza a desaparecer, los colegios, por un lado, temerosos pues de la izquierda, y una muy buena y brutal arremetida estatal, hacen desaparecer este teatro, pues desaparece también un poco el movimiento teatral. O sea que el movimiento teatral le debe mucho al teatro estudiantil. Y dentro del teatro estudiantil, Álvaro Arcos hace un buen aporte. Después de que pasa toda la época, pues digamos, del panfleto, de hablar directamente, de trabajar directamente con un partido político, queda como un vacío también en el teatro. Y es llenado por esta segunda generación, por gente como Álvaro y otros aquí en Cali que continuaron esto y lucharon por tener una sala, que también hacen que este espacio sea habitado por jóvenes, se cree como otro tipo de escuela. El teatro universitario, el teatro estudiantil, en 70, la década del 70, hasta el 80 y pico, 83, o sea, juega un papel muy importante en la cultura caleña. Enrique Buenaventura por un lado, por otro lado, o sea, el TEC, la máscara
que estaban haciendo, varios grupos que desde el TEC se asesoraban, y por el otro lado el Teatro Foro de Cali y varios grupos pequeños que nosotros asesorábamos. Vivíamos en constante combate ideológico, pero era un combate muy hermoso porque se daba con obras y el que salía ganando era el público. Entra también la importancia de profesionalizar al actor, y entonces como que es olvidado toda esta manera como empezó, toda esta pasión con como empezaron a hacer el teatro y para qué se hacía. Entonces mantener esto y aún hoy tener estas como escuela alternativa, trabajo con jóvenes, estar como en la jugada pues del teatro universitario, aún habiendo ya varias escuelas, digamos, la gente queriéndose formar de otra manera, es importante porque es nuestra historia, es la historia del teatro latinoamericano y colombiano y de nuestra manera de hablar, de crear, de escribir, una manera muy americana de hablar de nosotros. Algunos tratan de menospreciar ese teatro, lo llaman panfleto, y de panfleto sí tenía bastante, pero tenía mucho de vigor y de estética popular. Bueno, después de esta nota, Álvaro, quiero que aprovechemos esta parte del programa para hablar ya de esa etapa que han señalado ahí, que es cuando se forman ya los grupos, se lucha por la sala. Tuve la fortuna de acompañarte en el Teatro Foro, que después se vuelve el Cali Teatro, del cual has sido siempre el alma y el nervio. Es decir, ¿qué ha significado todo este periodo de los 80 para acá, teniendo grupo, haciendo montajes? Trabajaron mucho ya con actores formados, por ejemplo, en la academia, no solamente en Bellas Artes, en el IPC. Entra a jugar un papel muy importante los actores que forman el Departamento de Teatro de la Universidad del Valle. Haces muchas giras. Cuéntanos un poquitico esa historia de cómo configuras esa sala y esta compañía y cómo ha sido ese proceso. Bueno, el Teatro Foro de Cali se funda por allá en 1974. Entre sus fundadores vale la pena destacar a Guillermo Alberto Arévalo, a los argentinos José Luis Andreoni y Julián Romeo, que felizmente está ubicado en este momento en España, ¿sí? En Sabadell. Y luego, por cuestiones que tienen que ver con la crisis en que cae la izquierda colombiana, el Teatro Foro también sufre, sí, una especie de tsunami y entra como a desaparecer, y antes de que desaparezca del todo, entonces lo inyectamos creando el Cali Teatro. Digamos, es una continuación del Teatro Foro, que ya nos dejaba como herencia la sede que logramos adquirir ahí en el barrio San Antonio, donde luego pudimos construir la casa, lo que nos permitió dejar de estar gitaneando y poder consolidar un grupo. Y que ya como Cali Teatro, de comienzos del 90 a hoy, pues ya llevamos unos 22 años como tal. Álvaro, Cali Teatro indudablemente es como el termómetro de la actividad teatral en la ciudad y en el país, porque además que de los grupos de Cali llegan continuamente grupos nacionales y extranjeros. Digamos, ¿cuál piensas tú que es el aporte fundamental de una sala como Cali Teatro independiente frente a las políticas públicas de, por ejemplo, el teatro en Cali? Bueno, yo pienso esto, que una sala de teatro como la de Cali Teatro, para mantenerse activa y en constante labor, debe ser una sala de puertas abiertas a directores, a autores, a métodos, ¿sí?, a actores y a grupos. La sala no puede cerrarse única y exclusivamente a su grupo. Tiene que permitir el ingreso de todo este mundo teatral, por complejo que sea, para que contribuya al desarrollo del teatro y satisfaga, ¿sí?, también las expectativas y el gusto del público. Entonces pienso que la labor se fundamenta en eso.
Y has tenido muy buenas relaciones con otros grupos colombianos e intercambios. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, esa relación que ha sido muy fuerte con el Teatro Libre de Bogotá y con Ricardo Camacho? Bueno, es que con Ricardo Camacho nosotros nos conocemos como desde la época del 68, 70, cuando él era director de Los Andes, correcto, director del Grupo de Teatro de Los Andes. Y también por una identificación, digamos, ideológica, logramos construir una amistad que aún se mantiene y que eso nos permite, ¿sí?, trabajar mancomunadamente. De igual manera, las relaciones en general con todos los grupos son buenas, tanto en la ciudad como a nivel del país o del exterior. Esto nos ha permitido traer constantemente, sí, grupos de otras partes. El año pasado trajimos un grupo de Teherán, Irán, con una obra muy linda, el Día del Soldado. Y ahora nomás acabamos de traer otro grupo de Argentina, de la Patagonia, con un espectáculo muy ligero, Mandrágora Circo, que gustó mucho también. Álvaro, en tu experiencia siempre se ha combinado la actuación, la dirección y la gestión cultural. Y uno, pues en la relación que se ha tenido con Caliteatro, con Álvaro Arcos, siempre ve que en las tres dimensiones hay mucha pasión, mucha entrega y mucha obsesión, pero ¿cuál de esas sería la que podría ganar una partida? Bueno, a mí personalmente me hubiera gustado poder desarrollarme más como actor, aunque en ese aspecto o en ese campo soy fuertemente criticado, sobre todo por una gran amiga, Aida Fernández, con quien tuve el placer de trabajar por espacio de 9 años, y con usted, maestro, sí, en la obra El Silencio. Yo muchas veces les embarraba a ellos la función, porque estaba pensando en otra cosa, tal vez en cómo en la taquilla, en contar cuántas personas hay en la sala, en cómo se les va a pagar los honorarios, bueno, y todo eso. Y en el campo administrativo, pues, ya por cuestiones, ¿sí?, del oficio, tocó. Y no me arrepiento porque, pues, de todas maneras está esa sala, ¿sí?, que es una sala de la ciudad, porque Caliteatro es una fundación privada sin ánimo de lucro. Eso no es propiedad privada, eso le pertenece a la ciudad, que se logró construir gracias al aporte, ¿sí?, de una gran cantidad de instituciones, de personas. Y en la parte de la dirección teatral, pues también me hubiera gustado correr con mejor suerte, ¿sí? Pero es que, pues, atendiendo la parte administrativa, la parte actoral, los problemas todos los días, ¿sí?, con el equipo de trabajo y la dirección, siempre es un poquito difícil. Álvaro, y saliendo ya de ese periodo panfletario, como lo han llamado acá, agitacional, ya en esta fase última de la que estamos hablando, ya empiezas a trabajar con dramaturgos y hacer una apuesta ya más sólida en términos dramáticos. Es decir, ¿cómo ha sido esa experiencia ya dramáticamente hablando? Bueno, personalmente me gustan mucho los clásicos griegos, y es así como, por ejemplo, he llevado a escena Prometeo encadenado, Los 7 contra Tebas, Antígona, ahora estoy pensando en Electra. Sí, por otro lado, la parte poética, hermosa, bella de García Lorca también se ha escenificado. Autores de diferentes, digamos, época y estilo. Brecht, ¿sí?, Bertolt Brecht, así entre los que logro recordar en este momento. Sí, lo otro fue una época importante, que dejó muchas enseñanzas, pero me inclino mucho por los textos de autores, ¿sí?, de autores como tales. Bueno, en relación a, digamos, a los desarrollos de los colectivos, hay como un modelo que se ha seguido en ese país, es que
únicas estructuras que triunfan, o por lo menos que perduran, son las estructuras familiares en los teatros. Ese es el caso de Caliteatro, por ejemplo, y es el caso de muchos otros teatros de la ciudad y del país. ¿Por qué crees que suceda esta situación? Bueno, en el caso de Caliteatro, ¿sí? es una fundación privada, sin ánimo de lucro, familiar, ¿sí? La encabezo como director general. Está Juliana, mi hija, como directora administrativa. Está Berta como tesorera. Sí, Berta es mi compañera con la cual nos venimos llevando hace 36 años. Está Felipe, otro de los hijos, que es nuestro traductor de cabecera, ¿sí? Es el que nos traduce todo del inglés al español. Y ahora entró Sara María, mi nieta, ¿sí? Que está manejando las luces en la obra que vamos a estrenar. Trabajar con la familia tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas que por lo menos se esperan, ¿sí? El pago, la quincena, ¿ya? Y si hay plata, bien, y si no hay, pues tienen que aguantarse. Y desventajas, pues que como están en familia, entonces quieren imponer su horario, imponer sus condiciones, hoy como que no trabajan, mañana como que sí, pero bueno, de todas maneras, ahí estamos todos, y como que no solamente nos identificamos, sino como que somos los celestinos o los alcahuetas de algo que nos gusta muchísimo y que procuramos de que se mantenga en pie todo el tiempo. Sí, porque tal parece que, digamos, el modelo de grupo, de personas que vienen de distintos lados y que conformaban hace unos 30 años unos grupos de 15, 20 personas, esa experiencia no se volvió a tener, ¿no? Si no se volvió a tener por una razón. En esa época, pues tal vez todos por nuestra juventud nos movían otros objetivos, ¿sí? Otras metas. Y nos dejábamos llevar mucho por la pasión, por los ideales, por construir un nuevo sistema social, por la liberación social de nuestro país, por la revolución. Entonces éramos como muy románticos y nos descuidábamos un poco. Abnegados y sacrificados. Sí. No importaba el salario. Como ven, pues se puede hablar mucho aquí de los intríngulis del teatro colombiano en nuestra querida Cali. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a nuestro programa Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2. Juan Álvaro Arcos y Gabriel Uribe, hablando de nuestro teatro aquí en Cali, en este país. Vamos a ver una nota para continuar hablando aquí con el director Álvaro Arcos. La necesidad misma de que la sala no sea solamente de un solo grupo, sino que traiga más público, que traiga más grupos, que traiga otros espectáculos para ver, otros acontecimientos escénicos, otros creadores. Eso va dando movimiento cultural, una red, festivales, encuentros. Si vemos, pues ha traído muchos directores distintos a dirigir obras. Entonces no solamente es el mantener un grupo y tener unas grandes giras o temporadas o obras en repertorio, como también hacer que la cultura se mueva. Caliteatro sí es gestora cultural. Queremos que si un grupo viene, salga bien, o sea, le vaya muy bien. Les damos, ahí cierto, como no hay el personal suficiente de apoyo que quisiéramos, sí les damos como las pautas a los grupos, mire, hagan esto, hagan preventa, visiten los medios, les colaboramos como toda la información básica que ellos necesitan para hacerlo, les damos ideas. Ya cuando son grupos de afuera sí tenemos que hacer gestión cultural, tenemos que contactar, tocar puertas, hoteles, la comida, el transporte, sí, como ayudarles a cubrir estos gastos. Les vendemos funciones a empresas privadas como para que el grupo se pueda llevar algo. Y asimismo pues la promoción de la temporada como tal aquí en la sala. Si nosotros vemos el teatro como un sistema significa que no todos los órganos están haciendo lo mismo. Entonces tiene que haber gente que haga gestión, gente que escriba, gente que dirija, gente que actúe.
gente que haga vestuario, escenografía, y hay especialidades. Entonces, Álvaro Arcos le ha proporcionado a Cali una sala dotada con todas las de la ley desde el punto de vista popular, para que se haga teatro. Y hay escuela de teatro allí. Me parece que eso es evidente en la utilidad y el aporte que está haciendo Álvaro ahí. Hay grupos que vienen y quedan maravillados, dicen muchísimas gracias, gracias por el espacio, no esperaba que fuera tan bien la acogida del público, de los medios. Entonces sí, yo puedo afirmar que Cali Teatro es una empresa gestora. Grupos como el Cali Teatro y Álvaro y que se mantengan en esa resistencia y que continúen en ese trabajo, hacen pensar que pues todavía se puede, ¿no? Que todavía tenemos un lugar muy fronterizo, muy liminal, desde donde se pueden decir las cosas del arte. Bueno, Álvaro, esta nota nos lleva al Cali Teatro hoy. ¿Y cuáles son los retos y las propuestas en las que se embarca hoy Cali Teatro 2011, iniciando este siglo XXI? Mantener la programación en la sala durante todo el año. Poder fortalecer más el grupo de planta, más profesionalmente. Es un poco difícil porque es con actores invitados. Esto nos permite, sí, movernos un poco más ampliamente desde el punto de vista económico y poder, como proyecto, condensar toda la experiencia de unos 40 años en un libro, digamos, una recopilación de todo lo que ha sido esta experiencia, incluyendo muchos aportes a las recomendaciones u orientaciones actorales y escénicas. Álvaro, hay, digamos, en los últimos años el desarrollo de una política de gratuidad en los eventos culturales y artísticos, pues por parte de la administración municipal, Festival de Teatro, Festival Internacional de Danza, Petronio Alba y en general, digamos, todas las actividades culturales que se ofrecen al gran público están subvencionadas y se hacen gratuitas. En el caso de Cali Teatro, que cobra taquilla, que vive de la taquilla, digamos, ¿cómo se debate con esta política del Estado? Bueno, nosotros hacemos parte del programa de salas concertadas con el Ministerio de Cultura y con la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, que entre otras condiciones, ellos por un peso que nos dan, nosotros debemos conseguir otro peso. Entonces hay que entrar a hacer gestión, toca cobrar una boleta. Y además, porque estos dineros oficiales, comparando lo que recibimos los del sector teatral con los otros eventos que usted acaba de nombrar, es muy mínimo. Son monedas comparando con las cifras económicas que se lleva, por ejemplo, el Petronio Álvarez o la Feria de Cali y cosas por el estilo. Y además con el agravante de que son dineros que no llegan a tiempo y que están supeditados a la presentación de un proyecto que dependiendo, ¿sí?, de la sustentación del mismo, viene el aporte. Claro, variando un poquitico el enfoque, esta parte, dijéramos, de los aportes, de la parte, dijéramos, económica, te hago una pregunta. De la época en que empezamos nosotros a preocuparnos por el arte y la cultura, hace ya más de 40 años, a hoy Cali ha cambiado mucho. Yo quiero preguntarte esas historias de esta nueva ciudad, todo lo que ha cambiado esta ciudad, de cómo se han logrado o se pueden traducir teatralmente, porque creo que es una tarea que debe tener no solamente el teatro, la literatura, el cine, el guión, dar cuenta de lo que somos, porque finalmente el arte, la literatura, el teatro son meditaciones simbólicas del mundo en el que nos ha tocado vivir. Bueno,
Hay que tener en cuenta que el teatro es un pasatiempo, una diversión, sí, una enseñanza para sectores pequeños, sí, de la población. Uno. Otro, con respecto a lo que fue, digamos, la actividad teatral de hace unos 30, 40 años a hoy, pues hay un gran, pese a toda una cantidad de inconvenientes, hay una gran diferencia. Por ejemplo, hoy nos podemos dar el lujo de tener en Cali alrededor de unas 9 salas de teatro independientes concertadas, ¿sí? Darnos el lujo de hacer temporadas semanalmente, de lograr la visita, ¿sí?, de muchos elencos el Festival Nacional de Teatro de muchos elencos, sí, del exterior y de eventos importantes. Por ejemplo, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el Festival Internacional de Danza, ¿sí?, de danza, el Festival de Teatro de Cali. Entonces, en ese sentido, sí hay una gran diferencia. Antes, el público que asistía al teatro municipal era un público muy exclusivo, supremamente exclusivo. Hoy, el público que va a las salas ya es un público menos complicado, muy joven, y que constantemente, sí, está pendiente de la programación en los diferentes lugares. Podríamos decir, Álvaro, que en el Teatro de Cali conviven muchas tendencias o habría que aceptar que hay solamente alguna tendencia predominante, hegemónica, porque digamos, todo parece indicar que en el mundo la irrupción de los teatros postdramáticos o postmodernos y con unas tendencias absolutamente vanguardistas se están tomando estas pequeñas salas como Cali Teatro y otros sitios. Y los teatros o las propuestas más convencionales, pues para eso hay otro tipo de teatro, tipo teatro municipal o los de Bogotá que se han creado. ¿Será que si un grupo como Cali Teatro no opta por un tipo de teatro particular, puede estar llamado a desaparecer en la medida que se lo chupen los grandes teatros de cada ciudad? No, yo pienso que no, porque hay espectáculos escénicos que funcionan a las mil maravillas en las salas pequeñas y que llevados de ahí a un escenario grande pierde todo su encanto, Y hay público que prefiere ver las obras en las salas pequeñas, ¿sí?, a las salas grandes. Hay espectáculos hechos especialmente para salas grandes, el musical, ¿sí?, el gran espectáculo estilo Broadway y así, por ese estilo, como salas pequeñas, Y en relación al trabajo actoral que has destacado, ¿qué ha evolucionado en ese campo? Ya hablamos, la escuela, ¿qué ha significado para ese teatro? Ya tiene 9 salas concertadas, de la profesionalización del actor. Sino, en ese sentido también hay que recordar que en Cali solamente existía por allá en la década del 60, sí, 70, la Escuela de Teatro de Bellas Artes, nomás y de una manera informal. Hoy está la Facultad de Teatro, sí, aquí en Cali, de la Universidad del Valle, que indiscutiblemente ha permitido la formación en cantidad y en buena calidad de nuevos actores que están engrosando y están fortaleciendo los nuevos elencos, los nuevos grupos de la ciudad. Bueno, Álvaro, si hemos hablado del pasado y el presente, ¿cómo sería el panorama de una ciudad como Cali teatralmente a 20 años? Me dejó mudo. Yo pienso que mientras no se termine, ¿sí?, la terquedad, firmeza y entereza en todas las personas, en todos los seres dedicados al teatro, por más mega obras que vengan en el futuro,
no lograrán que desaparezca. Pues imagínense, el teatro nace, se desarrolla y se conserva pues con la existencia de la misma humanidad, sino de tiempos antiguos, de Grecia para acá, pues ya se nos hubiera acabado. Se hubiera acabado el teatro. Claro, claro. Ahí vamos en esa lucha. Álvaro, has ido a muchas partes del mundo. ¿Qué te ha marcado de esas giras teatrales que has hecho a muchos países? Bueno, en principio sí, yo quedaba muy deslumbrado con todos los espectáculos que veía, ¿sí? Por ejemplo, los musicales en Nueva York, en París, en Roma, en diferentes ciudades, pero luego como que aterricé. Yo dije, bueno, esto está muy bien, que lo hagan aquí y lo hagan ellos, pero nuestro teatro, dadas nuestras condiciones, dada nuestra idiosincrasia, no puede ponerse a competir, ¿sí?, con estas grandes superproducciones y no puede perder su autenticidad. Por eso el teatro colombiano, ¿sí?, sea La Candelaria, sea Libre, el Matacandela, seamos nosotros, cualquier grupo de teatro que va de Colombia al exterior, encanta, cautiva, llega al público, porque somos muy creativos, bastante recursivos, nosotros muy originales, digámoslo así. Álvaro, pero digamos esa característica del teatro colombiano que lo ha distinguido, no estará ahora en, digamos, para poner un punto polémico, como en cierta crisis, una vez desapareció el maestro Enrique Bonaventura, que fue uno de los grandes emblemas del teatro colombiano en el mundo, y un poco, digamos, esa presencia se ha diluido un poco en el mundo, incluso en las mismas ciudades, grandes ciudades, digamos, grupos muy representativos han comenzado a perder presencia. Sí, y fundamentalmente falta, digamos, como de ubicación o de claridad en qué es lo que quieren hacer escénicamente. Ahora se ha caído mucho en el teatro fácil, ¿sí?, en el teatro comercial, entre comillas, y digo comercial porque es que yo, sin hacer teatro comercial, llevo 40 años viviendo de este oficio, pero hay un apresuramiento por hacer la comedia fácil, boba, trivial. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, tanto aquí como en muchos otros lugares, ¿sí?, porque es que hemos vuelto como a la época del teatro de propaganda, el teatro, no sé, como los autos sacramentales que tenían un propósito evangelizador, por ejemplo, y hay una tendencia muy marcada a nivel empresarial o institucional utilizar el teatro para fines de tipo didáctico, ¿cierto? Sí, y eso digamos, se ha comido mucho a jóvenes que tienen habilidades para escribir, para dirigir, y que están haciendo teatro y viviendo el teatro, pero digamos, en esas limitaciones. Sí, claro, en ese sentido, digamos, se está haciendo como teatro de propaganda, pero de otra clase, ¿sí?, ya de propaganda. Y el teatro, digamos, que divierta y ponga a pensar a la gente, como que se deja un poquito de lado. E incluso se está acostumbrando mal al espectador, porque cuando llaman a preguntar, bueno, ¿y lo que presentan qué es? ¿Es gracioso, es divertido, hace reír, es comedia? Entonces uno no sabe qué responder. Teatro. Es teatro. Sí. Una pregunta que sé que tú sabes muy bien es nuestro amigo común, Ricardo Camacho, el de que en Colombia no hay realmente un movimiento de creación dramatúrgica fuerte, o sea, no tenemos creación dramatúrgica como quisiéramos. Con todos estos cambios, ¿tú cómo ves ese aspecto? O sea, que haya, así como hay buenos actores que se están formando, buenos escritores de teatro. Escasos, diría. Escasos.
se recuerda a Jairo Aníbal Niño por Los inquilinos de la ira, ¿sí? A Esteban Navajas por La agonía del difunto. A Enrique por los papeles del infierno. A Enrique por los papeles del infierno, que indiscutiblemente es un buen texto teatral. Bueno, lo que ha muy hecho bello. Santiago García, que ha hecho creo 4 cosas. Claro. Lupe años 50, que le dio la vuelta al mundo. Pero así como decir, a manera de ejemplo, en nuestra época, digamos, moderna, ¿sí? O del siglo pasado, un Bertolt Brecht que identifica, digamos, Alemania, así con un autor colombiano podría ser de pronto Enrique, y escasamente, ¿no? Sí. No más. Yo tengo la idea de que, digamos, esos paradigmas en la dramaturgia, digamos, un poco están cambiando. Y yo creo que sí hay una manifestación muy profunda, aunque no numerosa, de obras muy interesantes que en los formatos de una dramaturgia nueva se están haciendo. Ahora, esas dramaturgias tienen su expresión en pequeños teatros, en experimentos muy reducidos y sobre todo a nivel de las escuelas. Pero digamos es un poco que se queda circunscrito esos espacios, pero realmente de allí yo tengo la esperanza de que en un futuro saldrán los grandes dramaturgos de ese país que está, digamos, en ciernes a través de estos experimentos de escritura teatral. Seguramente, pero hay otra cosa, digamos, pienso que a nivel de la literatura, de la novela, del cuento, hay más producción y mucha más posibilidad de desarrollo que a nivel de la dramaturgia. Muchos autores nuestros parecen escritores o están dándose en la clave como para que sus textos sean llevados a la escena. Bueno, muy bien, muchas gracias Álvaro. Como pueden ver, amables televidentes, tenemos mucho para seguir conversando con Álvaro Barcos y con Gabriel Uribe. Les agradezco aquí y nos vemos en una próxima emisión de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.